Hola mis estimados amigos, estamos finalizando mes de julio, llega ahorita agosto con sus vientos, con su buena energía y con muchas bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias. Hoy nos acompaña María José, muchas gracias por estar aquí, es una gran periodista y hoy tenemos una sesión precisamente de preguntas y respuestas. María José, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, doctor, ¿usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios, María José, qué bueno tenerte acá. Y bueno, María José, al igual que muchas personas nos han hecho hemos recibido muchísimas preguntas desde ese punto de vista en relación a que nosotros podamos resolver como médicos especialistas en el corazón. Entonces, dentro de esos pacientes, pues queremos precisamente resolverles desde ese punto de vista pues muchas preguntas relacionadas. Pues María José, ¿cuáles son esas preguntas para que nuestros queridos amigos desde ese punto de vista pues puedan saber y puedan aclarar precisamente esas preguntas que nos han hecho? Son muchísimas, pero bueno, desde ese punto de vista vamos a ir aclarando y de eso se trata, ¿perfecto? Claro que sí, doctor. Vamos a empezar con la salud general del corazón. Perfecto. La primera pregunta es, ¿cuáles son las señales de alerta más comunes de un problema cardiovascular? Claro que sí, María José. Las señales de alerta que hay que tener, si tienes desde ese punto de vista dolor en el pecho, aquí en el centro del pecho, desde ese punto de vista, señal de alarma, de alerta, precisamente, y viene con unas características muy típicas: si se irradia, si es opresivo, irradiado el cuello, la mandíbula, los hombros y sobre todo abrazo izquierdo. ¡Pilas! Consultar. Perfecto. Segundo gran síntoma, signo de alarma: si presentas fatiga, si presentas sensación de falta de aire, ahogo, segundo signo de alarma, por favor consultar. Tercer signo de alarma: si presentas palpitaciones desde ese punto de vista, corazón acelerado, por favor consulta. Cuarto signo de alarma desde ese punto de vista: si presentas síncope, o sea, pérdida de la conciencia, por favor asiste a tu médico de control. ¿Listo? Muchos otros síntomas: si se te hinchan las piernas, si presentas mareos desde ese punto de vista, entre muchos otros más. Pero principalmente eso, María José. Ok, doctor, vamos con la segunda pregunta. ¿Es posible tener una enfermedad del corazón sin sentir ningún síntoma? Claro que sí, de hecho, desde ese punto de vista hay muchas enfermedades cardiovasculares que son silentes y ya cuando se producen síntomas, desde ese punto de vista es porque ya la enfermedad está muy avanzada. Entonces, claro que sí, hay enfermedades que desde ese punto de vista se van desarrollando, pero cuando ya desde ese punto de vista se presentan cambios importantes o estructurales a ese nivel y funcionales, hay síntomas relacionados. Por eso es que es tan importante hacerse los chequeos. Ok, teniendo en cuenta eso, doctor, ¿cada cuánto tiempo debería uno hacer un chequeo cardiovascular? Claro que sí, un chequeo cardiovascular mínimo cada 3 a 6 meses, dependiendo desde ese punto de vista, a ese nivel. Depende de muchas indicaciones, habría que evaluar si hay presencia o no de síntomas periódicos, pero mínimo debe hacerse un chequeo cardiovascular, por lo menos preventivo, cada 6 meses, como mínimo si no hay síntomas. Y si hay síntomas, el control debe ser muy periódico, mínimo cada 3 meses. Ok, ya hablamos de algo breve de la salud general del corazón. Ahora hablemos sobre la prevención y el estilo de vida. Okay. ¿A esto qué alimentos ayudan a cuidar el corazón? Claro que sí, alimentos rápidamente que ayudan a cuidar el corazón rápidamente. El salmón, el pescado, definitivamente tiene unas vitaminas, unos ácidos gráficos impresionantes que cuidan el corazón a ese nivel. Entonces ayudan a mejorar precisamente los niveles de colesterol HDL o el colesterol bueno y a disminuir el colesterol malo, que es el LDL desde ese punto de vista. Entonces pescado, si el salmón de pronto a veces no los pueden conseguir, pues consigan otro pescado, ¿listo? Puede ser inclusive desde ese punto de vista trucha. La trucha también nos ofrece una cantidad de nutrientes importantes para el corazón, o su defecto pues entonces mojarla. Eviten los fritos, eviten las cazuelas y fritarlos, ¿no? Que sea de pronto sudadito con pajita, sal, listo, con aceite de oliva sería la recomendación, ¿listo? Entonces muchas verduras, vegetales, el consumo de vegetales es muy importante. Las frutas, ¿listo? Ojo con los jugos, nada de meterle azúcar a los jugos añadidos desde ese punto de vista, entonces ojo con eso. Consumir espinaca es algo maravilloso. Tener la proteína biológica, por supuesto, el huevo, consumir desde ese punto de vista el huevo. El pollo sería la recomendación, sin cueros adicionales desde ese punto de vista, a ese nivel, cereales integrales y bueno, hay muchos más alimentos relacionados. Perfecto, frutas, verduras, consumo de proteínas de alto poder biológico, que los acabé de manifestar, principalmente el pescado. Bueno, nos preguntan ya que muchas personas mantienen en un corre-corre, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Entonces, esta pregunta ¿es verdad que el estrés puede causar un infarto? Claro que sí, ahorita de hecho
hay muchas personas día a día, y miren, lo vemos en nuestros servicios de urgencias, emergencias cardiovasculares, en nuestras UCIs, desde ese punto de vista de las consultas, pacientes mantienen muy estresados. Por favor, no se estresen, no se estresen. El estrés genera una cantidad de sustancias que son dañinas para el organismo, dañinas para nuestro corazón, dentro de ellas catecolaminas, y elevan la presión, hacen que el corazón no funcione adecuadamente y pueden llevar, por supuesto, a un infarto agudo del miocardio desde ese punto de vista. Pueden llevar a complicaciones como arritmias, pueden llevar, por supuesto, a procesos muy graves desde ese punto de vista a nivel cardiovascular. Por favor, no se estresen. Listo, doctor. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué tan importante es hacer ejercicio para prevenir enfermedades del corazón? Claro que sí. Hacer ejercicio, desde ese punto de vista, mejora el rendimiento cardiovascular, mejora tu presión arterial, mejora tu frecuencia cardíaca, mejora tu capacidad y clase funcional a ese nivel, mejora tu sistema desde ese punto de vista ventilatorio, respiratorio, mejora las sustancias desde ese punto de vista de hormonas importantes que van a ayudar a que tú te encuentres y te expreses desde ese punto de vista, estés muchísimo mejor, que estés tranquilo, relajado. La actividad desde ese punto de vista puede iniciar en las horas de la mañana, 30 a 45 minutos al día. ¿Listo? Eso es importante, 30 a 45 minutos al día, de los 7 días, por lo menos 6 días a la semana. Es fundamental. Ejercicio de baja a moderada intensidad, no de alta intensidad, excepto cuando está dirigido por nosotros, por personal especializado. Entonces, por favor, realizar actividad física. Claro que sí. Doctor, ya que usted me menciona con personal especializado, vamos con el área de diagnóstico y tratamiento. Okay. Esta pregunta es: ¿qué estudios no invasivos se pueden hacer para saber cómo está mi corazón? Claro que sí, podemos realizar múltiples estudios invasivos, no invasivos, desde ese punto de vista, para nosotros saber cómo se encuentra tu sistema cardiovascular, cómo está tu corazón. Podemos realizar desde ese punto de vista un electrocardiograma, listo, de 12 derivaciones, que nos va a dar una información maravillosa, saber cómo está tu actividad eléctrica, si hay o no hay presencia de alteraciones a nivel del ritmo eléctrico, saber si hay inclusive presencia ya de signos de enfermedad a nivel de las arterias del corazón, a nivel coronario. Nos presenta una cantidad de información maravillosa. Electrocardiograma, primero. Segundo, realizar un ecocardiograma. Recordemos que el ecocardiograma es un examen maravilloso que nos va a permitir chequear cómo está tu corazón por dentro. Eso es fundamental. Cómo están las válvulas, si tienes o no un corazón dilatado, cómo están los grandes vasos, qué capacidad de bombeo tiene, o sea, la fracción de eyección ventricular izquierda y muchos parámetros más. Entonces, eso es importante. Podemos hacer una prueba de esfuerzo cardiovascular, así como está precisamente la imagen atrás. Podemos realizar y chequear cómo se comporta tu corazón al esfuerzo físico, y eso es algo muy importante, ¿entendido? Más otros exámenes más. Podemos chequear el test de Holter 24 horas para evaluar temas arritmias, podemos hacer monitoreos ambulatorios de presión arterial, mapa para checar cómo está tu presión arterial, y múltiples exámenes más. Ok, me hablaste de una prueba de esfuerzo, ¿cierto? Sí, tenemos claro, aquí una pregunta importante. ¿Qué es exactamente una prueba de esfuerzo y para qué sirve? Claro que sí. Majo, entonces la prueba de esfuerzo cardiovascular o ergometría, listo, prueba de esfuerzo cardiovascular convencional, es un examen maravilloso. Es una prueba que nos va a permitir evaluar precisamente el corazón al esfuerzo físico, ¿entendido? Va con un protocolo especial, aplicamos múltiples protocolos, entre ellos el Bruce modificado, hay muchos, ¿listo? Y todos tienen una indicación, ¿perfecto? Es un examen que nos va a permitir evaluar primero si hay presencia o no, después de esta actividad física relacionada, monitorizada, controlada por nosotros, para evaluar precisamente si hay signos o no de insuficiencia coronaria, ¿listo? O isquemia miocárdica, cómo está el funcionamiento precisamente a nivel de las arterias. Nos va a permitir chequear cómo está tu presión arterial, el esfuerzo físico, mira qué tan importante eso. Si presentas o no arritmias al esfuerzo físico, ojo con esas personas que hacen actividad física, ya se midieron el corazón, el esfuerzo físico, ojo con eso, ¿listo? Además de eso nos permite evaluar clase funcional, nos permite evaluar todas unas variables importantísimas al esfuerzo físico. Entonces, ojo a realizarse la prueba de esfuerzo cardiovascular. ¿Perfecto? Bueno, teniendo en cuenta que aquí en DUTOP se manejan muchos tratamientos especializados y ultra detallados, ¿qué avances hay hoy en tratamientos que antes requerían cirugía? Claro que sí. Entonces, a ver, María José, hay muchos avances y más en nuestra especialidad cardiovascular. Es algo muy importante. Por eso es que desde ese punto de vista, antes, hay algunas indicaciones
por supuesto, en muchos aspectos, pero por ejemplo, hay pacientes que a través de un ecocardiograma transtorácico que podemos realizar aquí en nuestro Centro Médico Cardiovascular Internacional DUTOP, a ese nivel cardiología adulta, como es el ecocardiograma transtorácico, nos va a permitir chequear, por ejemplo, si hay presencia o no de daño a nivel de la válvula aórtica. A ese punto, resulta que la válvula aórtica puede tener, desde ese punto de vista, estrechamientos que nosotros denominamos estenosis. ¿Listo? Esas estenosis a nivel valvular aórtico, desde ese punto de vista, hace algunos años, muchos años, desde ese punto de vista, se hacía una cirugía a corazón abierto. ¿Listo? Desde ese punto de vista, se hacía una cirugía a corazón abierto y se reemplazaba precisamente esa válvula, dado por una estenosis valvular aórtica severa o crítica. Ahora, existen por ejemplo otros tratamientos que no necesariamente se realizan a través de cirugía a corazón abierto, como lo llamamos popularmente, sino que a través de un cateterismo, ¿listo? Desde ese punto de vista que se denomina TAVI, implante valvular aórtico transcatéter, podemos reemplazar precisamente esa válvula a través de vía cateterismo por vía percutánea. Vamos con unos avances impresionantes en todo lo que tiene que ver con nuestras especialidades a nivel de corazón, a nivel cardiovascular. Perfecto, que antes se hacía a corazón abierto y ahora por vía cateterismo percutánea se puede reemplazar. ¡Ojo! Esto tiene sus indicaciones, por eso debe consultar con personal médico especializado. Ok, doctor. Ahora vamos con unas curiosidades médicas. Claro que sí. Unos mitos que se han dado. En este caso, ¿es verdad que el corazón puede romperse por tristeza? Claro que sí, también, pero bueno, realmente tiene un proceso más desde el punto de vista del lenguaje médico. Por ejemplo, está el síndrome de Takotsubo. El síndrome de Takotsubo, corazón realmente roto ahí a ese nivel, es una miocardiopatía donde se produce desde ese punto de vista unos cambios importantísimos a nivel estructural, funcional y hemodinámico, producto de emociones muy fuertes. Entonces, y dan desde ese punto de vista a un grupo poblacional, sobre todo a las mujeres, a ese nivel con unas edades especiales. Y claro que sí, está el síndrome de Takotsubo. Bueno, ya que hablabas que se le da a ciertas mujeres, ¿es cierto que las mujeres presentan síntomas diferentes que los hombres cuando tienen un infarto? Claro que sí, sí. Digamos que generalmente existe una regla, ¿cierto? Hay unos síntomas muy típicos, lo que llamamos síntomas típicos, pero en las mujeres siempre, en la gran mayoría puede diferir esos síntomas. No siempre es el típico dolor en el pecho, opresivo, irradiado, que era lo que les manifestaba al inicio de la entrevista, sino también se pueden presentar otros síntomas relacionados a ese nivel, como mareo, como decaimiento, como sensación de fatiga, inclusive opresión en el cuello. Pueden presentarse otros síntomas relacionados y debutar de esa forma frente a un infarto. No necesariamente las mujeres pueden presentar los síntomas típicos, realmente se presentan como síntomas a veces inclusive atípicos y puede cursar la paciente o la mujer como un infarto agudo del miocardio. Bueno, doctor, entonces teniendo en cuenta esto, ¿cuál ha sido uno de los casos más impactantes o inspiradores que ha tenido en su carrera, en su larga carrera como cardiólogo? Uy, María José, hay muchísimos, pero bueno, dentro de ellos hubo un caso que me impactó muchísimo porque finalmente resulta nosotros estamos de turno ahí en emergencias cardiovasculares liderando pues todo el equipo cardiovascular y justo un paciente joven presentó un colapso hemodinámico, hizo síncope, ¿listo? Justo al frente, precisamente de emergencias cardiovasculares, la gente lo llevó a nuestro centro médico cardiovascular, ahí donde estamos en emergencias cardiovasculares, y el paciente una vez precisamente llega allí, evidenciamos que hay una taquicardia impresionante desde ese punto de vista, una de las arritmias ventriculares más malignas, ahí a ese nivel, lo que nosotros denominamos torsión de puntas. ¡Uah! Son unas arritmias desde ese punto de vista realmente muy malignas, asociadas por supuesto a taquicardias ventriculares. Entonces generamos el manejo correspondiente, listo, manejos importantes de protocolo precisamente para estas arritmias tan malignas que si no se actúa el paciente muere. Lo pasamos inmediatamente, identificamos que el paciente estaba precisamente cursando con un infarto impresionante, lo llevamos inmediatamente a hemodinamia y en hemodinamia se realizó precisamente la intervención coronaria percutánea a ese nivel con un trombo impresionante que había obstaculizando precisamente una de las arterias principales a nivel del corazón, que era precisamente el tronco coronario izquierdo. Ahí a ese nivel se realizó el ICP, o sea, se pasó a cateterismo, se realizó el ICP y finalmente, desde ese punto de vista, pudimos salvarle la vida.
al paciente. Pero lo bonito adicional de esto y la satisfacción más grande desde ese punto de vista es que a ese nivel el paciente tenía una familia tan hermosa cuando llegó, no sabíamos a ese nivel, venía con su esposa, una paciente también joven, y sus 3 hijos chiquiticos, aproximadamente de 3, 5 y 7 años de edad, unos rubios hermosísimos. Y devolverlo al seno de su familia fue, además de eso, tal realmente hermoso y maravilloso, María José. ¿Perfecto? Bueno, mi doc, para finalizar esta ronda de preguntas, y bueno, para muchos jóvenes que nos están viendo, ¿qué consejo le daría a alguien joven que cree que el corazón solo se cuida después de los 50? No, para nada, hay que hacerse. Mis estimados amigos jóvenes, tienen que realizarse desde ese punto de vista, a ese nivel, por favor, los chequeos cardiovasculares lo más pronto posible, ¿listo? Desde ese punto de vista, realícense en sus chequeos, no necesariamente tiene que haber síntomas. Desde ese punto de vista, no necesariamente con un electrocardiograma que se pueda realizar, con un ecocardiograma transtorácico que se pueda realizar, con una prueba de esfuerzo cardiovascular, con unos exámenes de sangre, chequeárselos, asistir con sus médicos de confianza, asistir con nosotros a nuestro servicio especializado a nivel cardiovascular, a cardiología, asistir con nosotros a nuestro centro médico cardiovascular internacional, todos que están cordialmente bienvenidos, todos ahí a ese nivel, donde se encuentren Medellín, Barranquilla, Yopal, Casanare, Villavicencio, donde se encuentren Tunja, Neiva, donde estén. Los esperamos aquí en la ciudad de Ibagué para atenderlos con la mejor calidad que ustedes se merecen. Bueno, doctor, muchas gracias, y que aparte de ser un buen doctor es un gran ser humano, y eso es lo importante, no lo olviden. Ay, tan bella, muchas gracias, claro que sí. Y recuerden que esto es medicina, conciencia y pasión por tu corazón. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.